Robinson Crusoe. Capítulo 16. Rescate de los prisioneros de los caníbales. En resumidas cuentas, para entonces, estaba tan obsesionado con la idea de ir con Viernes al continente, que le dije que lo haríamos y construiríamos un bote tan grande como aquel para que él pudiese ir a su casa. No me respondió, pero me miró con tristeza. Le pregunté qué le ocurría y me contestó: ¿Por qué tú enfadado con Viernes? ¿Qué hice mí? Le pregunté qué quería decir, asegurándole que no estaba enfadado con él en absoluto. No enfadado, repitió varias veces. ¿Por qué envía Viernes a casa a su nación? ¿Me preguntas por qué, Viernes? ¿Acaso no has dicho que deseabas estar allá? Sí, respondió. Desea que los dos está allí, no Viernes allí sin amo. En otras palabras, no podía pensar en marcharse sin mí. ¿Yo ir allí, Viernes? Le pregunté. ¿Qué puedo hacer yo allí? Se volvió rápidamente. Tú hace mucho bien, dijo. Tú enseña hombres salvajes, es hombres buenos y mansos. Tú dice conoce a Dios, reza a Dios y vive nueva vida. Ay de mí, Viernes, dije. No sabes lo que dices, soy un hombre ignorante. Sí, contestó. Tú enseña a mí bien, tú enseña a ellos bien. No, Viernes, le respondí. Tú te marcharás sin mí y me dejarás viviendo aquí solo, como antes. Al escuchar esto, volvió a mirarme con perplejidad y fue corriendo a buscar una de las azuelas que solía llevar consigo. La cogió con presteza y me la entregó. ¿Qué debo hacer con ella? Le pregunté. Tú coge, mata a Viernes, dijo. ¿Por qué habría de matarte? Volví a preguntarle. Me respondió rápidamente. ¿Por qué envía lejos Viernes? Toma, mata a Viernes, no manda lejos. Dijo esto con tanta sinceridad que se le llenaron los ojos de lágrimas. En pocas palabras, descubrí claramente el profundo afecto que sentía hacia mí. Por su firme determinación, le dije en ese momento y, en lo subsiguiente, muchas lo repetí, que nunca lo enviaría lejos de mí, si su deseo era quedarse a mi lado. En resumidas cuentas, en sus palabras hallé un cariño tan grande que nada podría separarlo de mí, por lo que todo su interés en ir a su tierra se fundamentaba en un amor ardiente por su gente y en la esperanza de que yo pudiese hacerles algún bien, cosa que yo, conociéndome como me conocía, no podía pensar, pretender ni desear. No obstante, yo sentía aún un fuerte deseo de escapar, que se basaba, como he dicho, en lo que pude inferir de nuestra conversación, es decir, en que allí había 17 hombres barbudos. Por lo tanto, sin más demora, Viernes y yo nos pusimos a buscar un árbol lo bastante grande como para hacer una gran canoa o piragua para el viaje. En la isla había suficientes árboles para fabricar una pequeña flota, no de piraguas y canoas, sino de barcos grandes. No obstante, lo más importante era que el árbol estuviese cerca de la playa, a fin de que pudiésemos meter la canoa en el agua, una vez la hubiésemos terminado y, de este modo, no cometer el mismo error que yo había cometido al principio. Finalmente, Viernes escogió un árbol, ya que conocía mejor que yo el tipo de madera más apropiado para nuestro propósito. Ni aun hoy sería capaz de decir el nombre del árbol que cortamos. Solo sé que se parecía bastante al que nosotros llamábamos fustete, o algo entre este y la madera de Nicaragua, pues tenía un color y un olor bastante parecidos. Viernes quería quemar el interior del tronco para hacer la cavidad de la canoa, pero le demostré que era mejor ahuecarlo con herramientas, lo cual hizo con gran destreza, una vez le hube enseñado a utilizarlas. Al cabo de un mes de ardua labor, la terminamos. Era una canoa muy hermosa, particularmente porque cortamos y moldeamos el casco con la ayuda de las hachas, que le enseñé a manejar a Viernes, y le dimos la forma de un verdadero bote. Después de hacer esto, no obstante, tardamos casi 15 días en desplazarla hasta el agua, pulgada a pulgada, utilizando unos grandes rodillos. Cuando lo logramos, vimos que podía transportar cómodamente a 20 hombres. Una vez en el agua, me sorprendió ver la destreza y la agilidad con la que la manejaba mi siervo Viernes y el modo en que la hacía girar y avanzar, a pesar de sus dimensiones. Le pregunté si creía que podíamos aventurarnos en ella. Sí, me dijo, aventuramos en ella muy bien aunque sopla gran viento. No obstante, yo tenía un plan que él no conocía. Consistía en hacer un mástil y una vela y agregarle un ancla y un cable. El mástil fue fácil de obtener, pues elegí un cedro joven y recto, de una especie que abundaba en la isla y que encontré cerca de allí. Le pedí a Viernes que lo cortara y le di instrucciones para que le diera forma y lo adaptase. La vela era mi preocupación principal. Sabía que tenía suficientes velas, más bien trozos de ellas, pero como hacía 26 años que las tenía y no había tomado la precaución de conservarlas, puesto que no me imaginaba que llegaría a usarlas nunca para semejante propósito, no dudaba que estarían todas podridas, como en efecto lo estaban, en su mayoría.
No obstante, encontré 2 trozos que estaban en bastante buen estado y me puse a trabajar. Con mucha dificultad y con puntas torcidas, podéis estar seguros, por falta de agujas, hice, por fin, una cosa fea y triangular que se parecía a lo que en Inglaterra llamamos vela de lomo de cordero. Esta iría amarrada a una botavara grande por abajo y a otra más pequeña por arriba, del mismo modo que las chalupas de nuestros barcos. Yo conocía su manejo perfectamente, pues la barca en la que me había escapado de Berbería tenía una igual, como he contado en la primera parte. Me tomó casi 2 meses terminar esta última parte del trabajo, es decir, arreglar y ajustar mi mástil y las velas, pues hice, además, un pequeño stay, al que iría amarrada una vela más pequeña que me ayudaría a aprovechar el viento, cuando navegáramos a barlovento. Por último, fijé un timón a la popa para poder dirigir la canoa. Pese a que era un pésimo carpintero, como sabía la utilidad y la necesidad de hacerlo, puse tanto empeño y dedicación en esta tarea que, finalmente, la pude completar con éxito. Mas, si considero la cantidad de intentos fallidos que realicé, creo que me costó tanto trabajo como hacer toda la canoa. Una vez hecho todo esto, le enseñé a mi siervo Viernes los pormenores de la navegación, pues, aunque sabía remar muy bien, no conocía en absoluto el manejo de las velas ni el timón. Se quedó asombrado cuando vio cómo hacía girar la canoa con la ayuda del timón y cómo rotaba, se hinchaba o se aflojaba la vela según el rumbo que tomáramos. Digo que, cuando vio todo esto, se quedó estupefacto y atónito. No obstante, con el tiempo, logré que se acostumbrara a estas cosas y llegó a convertirse en un experto marinero, excepto en el uso de la brújula, que nunca llegué a hacerle comprender del todo. Por otra parte, como en aquellas tierras no era frecuente que hubiese nubes o niebla, la brújula no era tan necesaria, pues por la noche se podían ver las estrellas y por el día la costa, excepto en la estación de lluvias, cuando a nadie se le ocurría salir ni por tierra ni por mar. Había cumplido 27 años de cautiverio en esta isla, aunque debería descontar los últimos 3 que había compartido con esta criatura, ya que, durante mucho tiempo, mi vida había sido muy distinta de la anterior. Celebré el aniversario de mi llegada a este sitio con el mismo agradecimiento a Dios por su bondad, pues, si al principio tenía motivos para sentirme agradecido, ahora tenía muchos más. La providencia me había dado testimonios adicionales de su generosidad hacia mí, y estaba esperanzado en ser liberado en poco tiempo, pues tenía la certeza de que mi salvación estaba próxima y que no pasaría otro año en aquel lugar. No obstante, seguí realizando mis labores domésticas y, como de costumbre, cavaba, sembraba, cercaba, recogía y secaba mis uvas y cumplía todos mis deberes como antes. En este tiempo llegó la estación de lluvias, lo que me obligaba a permanecer en casa. Guardamos nuestra nueva embarcación en el lugar más seguro que encontramos, es decir, la llevamos hasta el río donde, como he dicho, desembarqué mis balsas. La arrastramos hasta la costa aprovechando la marea alta y mi siervo Viernes excavó un pequeño embalse, lo suficientemente grande para guardarla y lo suficientemente profundo para que se mantuviera a flote. Cuando bajó la marea, hicimos un dique muy fuerte en uno de los extremos para que no le entrara agua. De este modo estaría sobre seco y protegido de la marea. Para protegerla de la lluvia, colocamos muchas ramas de árboles, con las que hicimos una especie de techo, como el de una casa. Entonces esperamos a noviembre o diciembre, que era cuando tenía previsto emprender la aventura. En esto llegó la estación seca y, con el buen tiempo, reanudé mis proyectos. Diariamente me ocupaba de los preparativos para el viaje. Lo primero que hice fue separar una cantidad de provisiones que nos servirían de abastecimiento durante el viaje. Mi intención era abrir el dique en 2 semanas y echar al agua nuestra embarcación. Una mañana, mientras me hacía cargo de una de estas tareas, llamé a Viernes para pedirle que fuera a la playa, a fin de buscar una tortuga, cosa que hacíamos generalmente una vez a la semana, tanto por los huevos como por la carne. Al poco tiempo de haberse marchado, regresó corriendo y saltó por encima de la muralla exterior, como si sus pies no tocasen la tierra. Antes de que pudiese decirle algo, gritó: «¡Oh, amo! ¡Oh, pena! ¡Oh, malo!». «¿Qué ocurre, Viernes?», le pregunté. «Oh, allí 1, 2, 3 canoas. 1, 2, 3». Por la forma en que se expresó, pensé que eran 6, pero, después de preguntarle, comprendí que solo eran 3. «Pues bien, Viernes», dije, «no tengas miedo». Traté de animarlo como pude, pero el pobre muchacho estaba terriblemente asustado. Se había empecinado en pensar que habían venido a buscarlo, y que lo cortarían en pedazos para comérselo. El pobre chico temblaba tanto que apenas sabía qué hacer o decirle. Le reconforté lo mejor que pude y le dije que yo corría tanto peligro como él, pues a mí también me comerían. «Pero Viernes», dije, «debemos estar dispuestos a luchar contra ellos. ¿Acaso no puedes luchar, Viernes?». «Yo lucha», dijo, «pero ellos vienen muchos más». «No te preocupes por eso», le dije nuevamente. «Nuestras armas espantarán a los que no podamos matar». Le pregunté si estaba resuelto a defenderse y a defenderme,
a ayudarme y a hacer todo lo que yo le pidiera, y me respondió: «Yo muero si tú mueres, amo». Entonces fui a buscar un buen trago de ron y se lo di. Había administrado también el ron, que aún tenía una gran cantidad. Cuando se lo hubo bebido, le dije que trajera las 2 escopetas de caza que solíamos llevar con nosotros, y las cargué con municiones grandes del tamaño de las de pistola. Luego cogí 4 mosquetes y cargué cada uno de ellos con 2 cartuchos y 5 balas pequeñas. Me colgué el gran sable desnudo al costado y le di a Viernes su hacha. Una vez preparado, tomé mi catalejo y subí por la ladera de la colina para ver qué podía descubrir.